un ejercicio de ecuaciones diferenciales en una aplicación a la física, teniendo en cuenta que la ecuación EDO que relaciona a la física es esta, donde un diferencial de la temperatura con respecto al tiempo es igual a una constante de proporcionalidad, una temperatura de la sustancia y una temperatura ambiente. Teniendo en cuenta estos conocimientos podemos continuar con el ejercicio. Una sustancia se enfría de 100 a 80 grados centígrados en un tiempo de 10 minutos. Si la temperatura del aire es 28 grados centígrados, ¿en qué tiempo estará en una temperatura de 50? El ejercicio nos dice que ya empieza con una temperatura de 100 grados centígrados, por lo tanto podemos inferir que empezó en un tiempo cero. En un tiempo cero, una temperatura de 100 grados centígrados. La segunda temperatura ya nos dice en un determinado tiempo, por lo tanto en 10 minutos habrá una temperatura de 80 grados centígrados y deseamos conocer en una temperatura de 50 en un tiempo t. La temperatura ambiente, la temperatura del aire se relaciona con la temperatura ambiente, que la utilizaremos conforme iremos desarrollando el ejercicio. Entonces vamos a utilizar la ecuación. Tenemos que el diferencial de la temperatura con respecto a un determinado tiempo es igual a una constante, la temperatura de la sustancia menos la temperatura del ambiente. Entonces procedemos a resolver la EDO por el método de variables separables. Por lo tanto, tenemos que con respecto a la temperatura de una temperatura de la sustancia y una temperatura ambiental es igual a la constante por el diferencial del tiempo. El método de variables separables, integramos a ambos lados, con lo cual nos da una respuesta de logaritmo natural de la temperatura de la sustancia menos la temperatura del ambiente es igual a una constante por t. Para eliminar los logaritmos exponenciamos la ecuación a ambos lados. Por lo tanto, tenemos exponente y exponente y se nos va el logaritmo, con lo cual nos queda la ecuación de la siguiente forma. Aquí la temperatura ambiente el ejercicio ya nos da, que es la temperatura del aire. Entonces podemos reemplazar y despejar y dejar solo a la temperatura de la sustancia, que es lo que necesitamos. T pasa al otro lado con un signo contrario y tenemos nuestra primera ecuación. Esta sería nuestra primera ecuación. Para encontrar el valor de la constante comenzamos a utilizar las condiciones iniciales, en donde la temperatura es 100 y el tiempo es 0. Entonces aplicamos las condiciones que t es 0 y una temperatura de 100. Entonces tenemos 100 es igual a mi constante exponencial por tiempo 0 más 28. Como sabemos, una exponencial elevada a un 0 nos da es igual a 1. Entonces tenemos 100 más 28 y el valor de nuestra constante nos da 72. Ahora, reemplazamos el valor de nuestra constante en nuestra ecuación previamente obtenida. Entonces tenemos la temperatura, una constante de 72 más 28. Esta sería nuestra segunda ecuación, en donde vamos a hallar el valor de K aplicando nuestras siguientes condiciones. Entonces tenemos a un tiempo de 10 minutos y una temperatura de 80. Una temperatura de 80, 72 exponencial. Nuestro K que vamos a obtener multiplicado por un tiempo de 10 más 28. Ya. Entonces procedemos a despejar el valor de
Para eliminar el exponencial, aplicamos logaritmos a ambos lados de la ecuación, con lo cual se nos va el exponencial. Entonces, nos queda logaritmo aquí, y se va con el exponencial, se va el logaritmo, con lo cual nos queda 10k. Despejamos del valor de k. Con lo cual nos da una constante de menos 0.032. Este dato ahora vamos a reemplazar en nuestra ecuación previamente obtenida. Entonces reemplazamos nuestro valor de k en nuestra ecuación. Tenemos una temperatura 72 exponencial. El valor de k ya tenemos, por lo tanto reemplazamos. Con lo cual esta sería nuestra ecuación final, nuestra ecuación global, con la que vamos a encontrar para nuestra temperatura de 50. Entonces, ahora teniendo lista nuestra ecuación final, nos queda reemplazar nuestra temperatura de 50 para obtener nuestra incógnita. Por lo tanto, en una temperatura de 50 tenemos 72 exponencial a menos 0.0 más 28. Con lo cual vamos a encontrar el tiempo. Despejando nuestro valor de t, tenemos aplicamos logaritmos de ambos lados para eliminar el exponencial y nos queda t. Aplicando el despeje de t, nos queda un tiempo de 37,5 minutos. Entonces, en un tiempo de 37,5 minutos estará a una temperatura de 50 grados centígrados.